Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde haremos todo tipo de personajes. Ya lo saben, vamos a continuar con la realización de nuestro Kakashi, que está quedando bien hermoso. Ya hicimos el cuerpo, el chaleco y todos los detalles que vemos en el cuerpo. Miren, hicimos también este círculo, la bolsa del pantalón, los guaraches, en fin. Vamos a continuar ahora con la realización de la cabecita. Vamos a colocar el cabello. Yo quería dejar en un solo tutorial terminado todo el proyecto, pero me fue imposible ya que el video quedaba muy largo y no me fue posible subirlo. Entonces voy a dividirlo en dos, pero tardará muy poco en salir uno después del otro, así es que no se preocupen. A más tardar un día o dos ya estará el proyecto terminado, subido en los videos para que ustedes lo vayan avanzando, y espero que lo terminen muy pronto. Si tienen fotografías, conforme vayan terminándole, tómenle fotos para que me los manden a en la página de Facebook que se llama Cometa Crochet. Ahí voy a recibir sus fotografías para yo publicarlas aquí en el canal y todo el mundo vea las cosas tan bellas que hacen con sus manos. Les pido por favor que se suscriban, que den like. Sus likes son bien importantes para que el canal crezca. Activen la campanita de notificaciones para que se les avise de nuevos tutoriales. Vamos a tener muchas sorpresas muy bonitas. Ya lo verán, poco a poco vamos a ir haciendo cosas muy bellas. Compartan con todo el mundo, compartan con sus grupos de tejedoras, en sus redes sociales, con sus amigos, con su familia, compartan con todo el mundo. Y mándenme sus comentarios siempre los respondo. La gente que me conoce de mi otro canal que se llama Cometa Crochet, saben que siempre respondo sus comentarios. Me encanta estar en contacto con ustedes. Y bueno, en la cajita de comentarios les voy a dejar el link para que vayan a suscribirse, bueno, a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Pues sin más por el momento, comenzamos. Para hacer la cabeza de Kakashi vamos a hacer lo siguiente con material de color carne. En la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 11, 9 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. De la vuelta número 12 a la 19 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 19 con 66 puntos bajos. Así es como nos va a quedar. Vamos a hacer la vuelta 20 ya con cambio de color. Muy bien, aquí miren, en la vuelta 20, hasta aquí hicimos hasta la vuelta 19. En la vuelta 20 vamos a hacer un cambio de color. Ya lo había hecho, pero quiero hacerlo de nuevo para que ustedes lo vean. En el último punto de la vuelta 19 vamos a hacer el cambio de color. El último punto lo vamos a terminar con color negro. Lo que vamos a hacer es anudar.
el color carne que ya no vamos a utilizar, vamos a hacer un nudito con el color negro. O si ustedes están acostumbrados a perder la hebra de otra manera, adelante. A mí me gusta hacer esto, a mí me gusta anudar. No vayan a quitar el crochet para que no se les vaya a deshacer el último punto que hicieron. Y vamos a cortar la hebra restante. Y es así como vamos a hacer la vuelta número 20, en la que vamos a hacer también un punto bajo en cada punto bajo, terminando con 66 puntos. Así es como nos va a quedar, amigas. Así es como nos va a quedar. A partir de ahora vamos a empezar con las disminuciones ya con nuestro color negro. Vuelta 21, 9 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 22, 8 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 23, 7 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 24, 6 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 25, 5 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 26, 4 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 27, 3 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 28, 2 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y en la vuelta 29 haremos 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta 29 con 9 puntos bajos. Muy bien, al llegar a este punto habremos terminado la cabecita de Kakashi. Espero que haya quedado claro, amigas. En este punto no debe ser difícil de realizarlo. Cualquier duda pueden ir pausando el video, pero poco a poco van a ir entendiendo la secuencia, que es muy fácil. Al final van a hacer punto deslizado y dejar hebra larga para coser al cuerpo. Muy bien, así es como quedó la cabecita de Kakashi. Vean, aquí está la parte negra. Ahorita van a ver para qué es. Vamos a hacer los ojos. Es muy fácil de hacer los ojos. Uno negro y uno rojo. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos, después 6 aumentos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el adorno que lleva en la parte de atrás. Repito, 6 puntos bajos, 6 aumentos, nos van a quedar 12 puntos y eso es todo. Y los vamos a pegar tal y como lo hicimos atrás, en el chaleco, en la parte de atrás lo vamos a hacer aquí. Si quieren los ojos más pequeños, pues pueden hacer con un material más delgado. Seguimos, amigos. Muy bien, amigos, vayan ensartando hebra de color negro en su aguja lanera y ubiquen el centro de la carita de nuestro Kakashi, la mitad entre cada uno de los ojos. Ubíquenlo perfectamente porque vamos a hacerle esta parte de el trapito con el que tiene Kakashi tapada la nariz. Miren, yo calculé de aquí, de donde terminé, miren, a la altura de los ojos, en la vuelta que está ahí donde terminan los ojos, ahí puse mi marca. Voy a entrar por aquí abajo, por este orificio, y voy a introducir la aguja lanera en el punto que marqué en este momento. Yo siempre les doy la libertad de hacerlo a su gusto. Si quieren subirse un punto más, adelante. No pasa nada, no pasa nada. En cada uno de los proyectos dejamos nuestra propia personalidad, así es que hacemos los detalles a nuestro gusto. Miren, creo que me voy a subir otro puntito. Ya lo sentí muy abajo. Muy bien, aquí ya me subí otro puntito. Ya siento que se ve más cómodo. Miren, de donde terminan los ojos, el punto hacia arriba. Repito, ustedes pueden hacer como ustedes quieran. Igual van a ubicar, vamos a formar una especie de triángulo. ¿Ven? Aquí yo lo voy a ubicar
en este punto, como 1 o 2 puntitos de donde termina el ojo, de la parte interna hacia adentro. A ver, aquí está el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 o 7 puntos. A ver, vamos a contar de nuevo. Aquí está mi centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Así. Y ahora voy a contar los mismos puntos hacia el otro lado para sacar ahí mi aguja. Traten de que quede bien centradito. Depende de la ubicación de los ojos. Tal vez ustedes cuenten un puntito más, un puntito menos. Únicamente que quede bien ubicado. ¿Ven? Y jalamos nuestra hebra y miren, aquí ya se formó esta línea, procurando no jalar este hilo de abajo porque con eso vamos a atar al final. Vamos a volver a entrar donde entramos inicialmente y ahora vamos a empezar a cubrir poco a poquito, irnos avanzando un puntito, medio puntito, hasta rellenar. Miren, ahorita se va a formar ya el triángulo del que les estaba yo hablando. ¿Ven? Allí ya está. Y lo que vamos a hacer es rellenar este espacio. Este espacio que está aquí, lo vamos a ir rellenando puntadita por puntadita. Nos subimos donde iniciamos y nos bajamos recorriéndonos un poquitín. Debe de quedar bien relleno. Bien relleno. Así es que, miren, aquí ya me recorrí un poquitito. Abajo me recorrí un poquito y eso voy a ir haciendo. Vean. Otra vez arriba donde inicié y abajo sí me voy a recorrer un poco. De cuenta que aquí arriba del punto y en el que sigue a la mitad del punto. Y así nos vamos a ir recorriendo poco a poco hasta rellenar esa como especie de triángulo que formamos en un inicio. Aquí me recorro un poquitín. Ahí quedó. Y ahí está. Y así nos vamos a ir recorriendo, amigos, amigas. Voy a recorrerme un poquitín porque no quiero que quede aquí ni un solo hueco. Aquí me regreso tantito. Ustedes cuando lo vayan haciendo solito les va a ir diciendo dónde va a ir el punto, Solito ustedes se van a ir dando cuenta. Aquí ya me regresé tantito porque aquí el punto es que no queden huecos de color claro. Arriba van a entrar en el mismo punto. Si en algún momento sienten que se tienen que recorrer un poquitito hacia abajo, en la parte del piquito de arriba pueden recorrerse un poquitito hacia abajo. ¿Ven? Así nos vamos a ir rellenando todo el triángulo después de este lado. Muy bien, hasta que te quede todo bien relleno. Muy bien, ya que rellenamos bien ese triángulo, vamos a hacer las orejitas, amigas. Se hacen bien fácil. Con las orejas vamos a hacer lo mismo. Anillo mágico de 6.6 aumentos y eso es todo. Así es como queda formada la orejita. Aquí ya coloqué una. Colóquenla a la altura de que ustedes más quieran. Miren, aquí quedó a donde termina el ojo, ahí la ubiqué. Tal vez un poquitito más arriba. Siento que me quedó un poco arriba. No hay problema, porque pues se tapa, pero ustedes colóquenla donde más les guste. ¿Sí? En el punto, en la vuelta en donde, miren aquí, ya que colocaron una, la otra la deben de colocar exactamente igual. Quedó ubicada aquí en la última vuelta de los ojos, a una distancia de, a ver, vamos a contar los 2, 3, 4, 5 puntos. Y ahí hago mi marca. ¿Sí? Aquí hago mi marca. Recuerden, esta es solo para ubicarlo, que quede igual que el otro. Si del otro le quedó a una altura de 5 puntos, también. Si quedó a una distancia del ojo de 6 puntos, también. Miren, aquí introduje la aguja a la altura de donde quedó mi primera orejita. ¿Ven?
repito, a la altura del ojo, vean. Vean. Si necesitan colocar un alfiler para que sientan más seguridad, está muy bien. Ahora, ya que hice esto, voy a introducir mi crochet. Voy a atravesar, perdón, mi aguja, voy a atravesar la oreja. Recuerden que es el mismo hilo que dejé para cuando hice la orejita, dejé hebra larga para después coser la oreja. Es ese hilo, esa hebra la que estoy utilizando. Me bajo un punto, entro inmediatamente en el punto siguiente y me salgo de esta forma. Recuerden, cuando hagan su orejita dejan hebra larga, Vamos a atravesar otra vez la oreja de Kakashi, espero que no le duela. Nos bajamos un punto y en el siguiente entramos, vean. Y así es como va a quedar colocada. Muy bien, ahora nos vamos a regresar atravesando la orejita de Kakashi. Kakashi es muy fuerte, así es que no creo que le duela mucho. Atravesamos la orejita. Y vamos a meternos en el último puntito. Hacia abajo y luego hacia un lado en el que sigue. Y ya, esto es todo. Lo que haremos ahora es con la hebrita con la que nos sobró al hacer el anillo mágico y la que dejamos larga para coser, solo vamos a hacer aquí 2 nuditos muy fuertes para que no se zafe. Vamos a cortar la hebra y vamos a perder con nuestra misma aguja lanera, con la parte ancha donde ensartamos, vamos a ir metiendo esas hebritas en la parte interna de la cabecita. Y de esta manera habrán quedado colocadas las orejas de Kakashi. Y así quedó. Seguimos. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es colocar el cabello. Vamos a utilizar hebras de color gris de 18 centímetros. Si recuerdan, en el alistando materiales les pedí este material que se llama Gato Express. Aquí en México así se consigue. Es de el color J84-C. J84-C. Ese es el color que necesitamos. O algún tono si en su comunidad no venden este gato. Bueno, cualquier tipo de material que sea de color gris. Aquí está el color que se necesita, pero repito, si no, cualquier material que sea de color gris y que sea en acrílico, porque creo que en algodón no queda la misma textura que vamos a requerir. Recuerden, deben de ser de 18 centímetros y en acrílico. En algodón es probable que no les quede igual, así es que es importante que consigan el material en acrílico. Vayan cortando hebras de a poco para que no desperdicien material. Conforme vayan avanzando, van cortando hebras de 18 centímetros y van a marcar el contorno de Kakashi como lo están viendo aquí en la imagen. Vean. Una vez que ya tienen marcado, miren, vamos a... Todavía no hacemos la banda de Kakashi, pero aquí va a ir de esta forma y es por eso que yo dejé un espacio de algunas vueltas. No es necesario que pongan el pelo hasta abajo, ¿sí? Ahorita les digo como cuántas vueltas. El ojito se van a subir donde termina el ojo 1, 2 en la tercera vuelta. Ahí van a marcar de donde termina el ojo 1, 2 y 3 vueltas. Ahí es donde van a marcar la parte frontal de Kakashi. Y atrás van a contar 5 vueltas, amigas. De donde termina lo negro van a cortar 5 vueltas. 4 si quieren, entre 4 y 5 vueltas, no pasa nada. Y lo que vamos a hacer con nuestro material, vamos a doblarlo exactamente a la mitad. Y vamos a ir colocando
de esta manera. Procuren poner el crochet con la puntita hacia arriba para que no se les salga tanto el relleno. Y van a sacarlo de esta manera y hacen un nudito. Y vamos a colocar así hebra por hebra en un punto sí y un punto no. Repito, un punto sí, un punto no, porque si ponemos demasiado va a quedar con muchísimo volumen y a la hora de que hagamos el efecto que estamos buscando, la verdad es demasiado cabello. Entonces aquí no voy a colocar, me voy a saltar un punto. Normalmente, sobre todo en el contorno de nuestros amigurumis, debemos colocar punto por punto porque es la vista, el contorno es la vista de nuestro amigurumi, pero en este caso no, porque repito, sería mucho volumen el que estaríamos teniendo en nuestro Kakashi y bueno, demasiado tampoco es bonito. Ya es a gusto de cada quien, si ustedes quieren colocarlo más seguido. De todas maneras, estas orillas se van a tapar con la banda que Kakashi lleva en su cabecita. Nos vamos a ir colocando en todo el contorno, miren. Aquí no. Este sería el punto inmediato, aquí no. Este me lo voy a saltar y me voy a ir hasta el que sigue. Va a ser muy rápido, amigas, ¿eh? Esto se hace rápido. A mí al principio me desesperaba colocar hebra por hebra, pero no. Se hace muy rápido y va a valer mucho la pena para lograr el efecto que queremos. Muy bien, así es como coloqué ya el cabellito en todo el contorno de la cabecita de Kakashi. Vean, así es como nos va a quedar. No lo dejen tan tupido porque es demasiado volumen. Yo sé lo que les digo, ¿eh? Muy bien, vamos a ver ahora. Aquí ya coloqué algunas hebritas en la parte de arriba de la cabecita de Kakashi. Dejen despejar un poquitín. Y miren, aquí está el anillo mágico. En el anillo mágico coloqué 2 hebras. Con la misma técnica que colocamos en todo el contorno, aquí coloqué, espero que se vea, las 2 hebras en el anillo mágico. Me salto 2 vueltas y voy a colocar una hebra. Me salto 2 puntos, una hebra, me salto 2 puntos, una hebra y así voy a hacer hasta que termine de colocar el pelito en toda la cabeza. Una vez que acabo con una vuelta, me salto 2 vueltas y hago lo mismo, un cabellito, 2 puntos, un cabellito, 2 puntos, un cabellito y así hasta terminar de colocar en toda la cabecita. Repito, se saltan 2 vueltas y al colocar las hebras se saltan 2 puntos. Si quieren colocar más adelante, pero yo sugiero que no. Así es como nos queda, no se preocupen demasiado por los huecos que van a ver. Ya van a, ahorita que sigamos el siguiente paso, van a ver que se van a cubrir. Si hay huecos demasiado grandes, pueden colocar una que otra hebrita, pero no demasiadas, amigas. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es lo que están viendo en la imagen. Con un cepillo de estos que son como para peinar al gatito o al perrito, vamos a comenzar a cepillar con paciencia, suavemente, poco a poquito, sin desesperarse. Vamos a ir cepillando de esta manera las hebras que colocamos a Kakashi. Así, poco a poquito lo vamos a ir cepillando. Va a ir quedando en el cepillo un poco de material. Traten de no ser tan bruscas, de no hacerlo tan fuerte, háganlo con suavidad. Yo aquí lo estoy haciendo rápido para que ustedes vean el efecto que se va logrando, pero ustedes háganlo con más suavidad, aunque se tarden un poquito más de tiempo. Y mire, van a ir cepillando de esta manera hasta lograr ese efecto como de algodoncito del pelito de Kakashi. Así vamos a cepillar todo el pelito hasta lograr este efecto de suavidad. Así es como nos va a quedar después de cepillar. Cada una de las hebras debe de quedar así,
Cada una de las hebras debe de quedar así. Les va a sobrar un poco, a la hora de cepillar se va a quedar esto en el cepillo, pero no importa. Y vean qué bonito queda, qué bonito queda. A lo mejor en las orillitas les va a quedar estos nudos que son con los que colocamos, pero no importa porque miren, cuando coloquemos la banda que lleva en la cabeza ni siquiera se van a ver. Pero es así como va a quedar, amigas. El efecto queda padrísimo, lo pueden utilizar también para otros proyectos. Vamos a coser la cabeza. Miren, aquí ya tengo la cabeza, hay un poquito aquí de material que se le fue pegando, pero ya después lo vamos a limpiar. Con unas tijeras vamos a hacer un hueco, con mucho cuidado para que no vayan a romper su cabecita, la cabecita de Kakashi, y con mucho cuidado vamos a hacer un hueco aquí en esta parte de abajo, porque pues nuestra cabeza ya la habíamos rellenado, y vamos a introducir el alambre así, miren, así queda nuestro alambre colocado. Vamos a ubicar, vamos a ensartar nuestra aguja lanera. Recuerdan que dejamos hebra larga en la cabeza les decía que para coser después, y vamos a ubicar perfectamente la cabeza de Kakashi que mire hacia enfrente. Ya que la tienen bien ubicada, ubican el punto en el que deben entrar, justo donde está su hebra, y van a hacer esto, un punto en el cuerpo, en el cuello de Kakashi, y un punto en la cabecita. Traten de entrar de la parte interna de la cabeza hacia afuera. Así hacemos que se noten menos las puntadas. Entonces un punto en el cuello y un punto en la cabecita, de adentro hacia afuera. El punto que va en el cuello va de afuera hacia adentro. Vean cómo voy a meter la aguja de afuera hacia adentro y en la cabeza de adentro hacia afuera. Ahí está. Y así nos vamos a ir punto por punto hasta coser toda la cabeza de nuestro Kakashi. Hasta aquí llegamos con esta parte de la realización de Kakashi. Ya solo nos queda un video para terminar de realizarlo, un video tutorial. Espero que les esté gustando, les va a quedar bien bonito. Recuerden, si quieren hacerle los ojitos, esta que ven en la imagen tiene los ojos un poco más pequeños. Le quise hacer de las dos maneras para que ustedes vean de cuál manera les gusta más. Si lo quieren hacer, pueden utilizar un material más delgado o quitarle unas cuantas hebras al material que ya tienen para que sus ojos les queden un poco más pequeños. Y bueno, agradezco mucho el apoyo. En un próximo tutorial terminamos de hacerlo, como ya les decía, está quedando bien bonito. El canal va creciendo muy bien, se los agradezco mucho. Espero que les esté gustando el proyecto. Como les decía, vamos a tener próximamente proyectos muy bonitos, así es que apóyenme por favor. Y bueno, sin más por el momento, quiero pedirles que se cuiden mucho. Nos vemos muy pronto y bye.